Marcus Tank Rodríguez había gobernado el bloque de celdas del Centro Correccional Riverside durante 6 años. Su físico de 127 kilos y su reputación de violento le permitían mantener un férreo control sobre el narcotráfico, las redes de protección y el juego clandestino, que generaban más ingresos que la mayoría de los negocios legales. Carne fresca en camino, bramó Tank al abrirse las puertas de acero para dar paso a la nueva hornada de reclusos. Su voz resonó en las paredes de hormigón mientras su equipo de leales ejecutores lo flanqueaba como lobos al acecho de una presa herida. Es hora de enseñarles a estos peces cómo funcionan las cosas en mi casa. Los recién llegados se arrastraban con sus monos naranjas, la mayoría evitando el contacto visual con el evidente depredador que controlaba su nueva realidad. Pero un recluso llamó la atención de Tank con su semblante tranquilo y su mirada firme que sugería estupidez o fuerza oculta. «Tú, guapito», le gruñó Tank al hombre delgado y moreno que se apartaba del grupo encogido, «¿cómo te llamas y qué te trae por mi reino?». La respuesta del recién llegado sería el comienzo de la caída de Tank, aunque no tenía forma de saber que el modesto hombre que tenía ante sí era el sargento David Chen, un ranger del ejército con 3 misiones en Afganistán, que se había ofrecido como voluntario para la misión encubierta más peligrosa de su carrera militar. «Me llamo David Miller», fue la tranquila respuesta, usando la identidad falsa que había construido durante meses de preparación, «y solo estoy aquí para cumplir mi condena y no meterme en problemas». La humilde respuesta despertó los instintos depredadores de Tank, quien interpretó la serena cortesía de David como una debilidad que podía explotar para entretenerse y obtener ganancias. El ecosistema penitenciario que Tank había creado se basaba en el miedo, la violencia y la explotación sistemática de los reclusos más débiles, quienes pagaban por protección, ofrecían servicios sexuales o realizaban tareas peligrosas a cambio de artículos básicos de seguridad y supervivencia. «Miller, pareces un tipo listo», dijo Tank con falsa amabilidad al acercarse a David durante su primera comida juntos en la cafetería. Su enorme figura proyectaba sombras mientras su equipo rodeaba la mesa para evitar que escapara. «Pero ser listo no significa nada aquí si no puedes respaldarlo con fuerza o dinero. ¿Con cuál te quedas?». La pregunta era una prueba a la que se enfrentaba todo nuevo recluso, diseñada para determinar su lugar en la jerarquía de depredadores, presas y herramientas útiles de Tank para mantener el control sobre la economía ilegal de la prisión. La respuesta de David reflejaba meses de entrenamiento con analistas de comportamiento del FBI que le habían enseñado a integrarse mientras recababa información. «No tengo mucho dinero y no busco problemas. Solo quiero cumplir mi condena discretamente y volver a mi vida». Su comportamiento deliberadamente dócil lo posicionaba como una víctima potencial en lugar de una amenaza, permitiéndole observar las operaciones de Tank y evitar el tipo de confrontación que lo destaparía antes de que pudiera reunir las pruebas necesarias para desmantelar la red de corrupción que se extendía mucho más allá de los muros de la prisión. «Eso pensé», rió Tank, con la diversión compartida por la docena de reclusos que le servían de ejecutores y lugartenientes. «Otro débil que cree poder esconderse en las sombras hasta su liberación». «Bueno, Miller, esconderse cuesta dinero en mi institución, y como no tienes efectivo, lo pagarás de otras maneras». El ritual de iniciación que Tank utilizaba para someter a los nuevos reclusos implicaba una humillación calculada, diseñada para establecer su dominio e identificar a quienes pudieran representar futuras amenazas a su autoridad dentro de la estructura de poder no oficial de la prisión. «Miller, mañana limpiarás mi celda, lavarás mi ropa y harás mi litera todas las mañanas antes del desayuno», anunció Tank en voz suficientemente alta para que lo oyeran las mesas circundantes. Su declaración pública sirvió para establecer la condición de subordinado de David, a la vez que disuadía a otros reclusos de ofrecer ayuda o amistad. «Y todos los miércoles, me darás tu paga del economato para ayudar a pagar los servicios de protección que te brindo para mantenerte a salvo de los animales de verdad de este lugar». La exigencia de extorsión era un procedimiento operativo estándar para la organización de Tank, generando ingresos estables a la vez que creaba una dependencia psicológica que convertía a las víctimas en cómplices de su propia explotación. La respuesta de David estaba cuidadosamente calibrada para parecer sumisa, a la vez que documentaba en secreto los delitos específicos que los fiscales federales necesitarían para construir su caso. «Lo entiendo, Tank. No quiero problemas y agradezco que me cuides». Su acuerdo pareció satisfacer el ego de Tank, a la vez que posicionaba a David como una fuente confiable de ingresos y mano de obra que no requeriría supervisión constante ni una imposición violenta para mantener su conformidad. «Buena decisión, pez», respondió Tank con satisfacción. «Quédate conmigo y quizás sobrevivas a tu condena sin demasiadas cicatrices ni huesos rotos». Los dispositivos de grabación ocultos que David llevaba, implantados quirúrgicamente y prácticamente indetectables para los controles de seguridad estándar de la prisión,
Capturaban cada palabra de las actividades criminales de Tank, mientras su memoria entrenada catalogaba detalles sobre redes de corrupción que se extendían a guardias, administradores y contactos externos que facilitaban las operaciones de contrabando que mantenían rentable el imperio de Tank. Johnson, ¿llegó el envío con la lavandería de esta noche?, preguntó Tank a su teniente durante lo que supuso una conversación privada en el taller de la prisión, sin saber que David estaba documentando pruebas de la sofisticada red de contrabando que introducía drogas, armas y contrabando en las instalaciones a través de personal comprometido. Sí, jefe, todo está aquí, respondió Johnson, el material colombiano, las pastillas de nuestro contacto en la farmacia y esos teléfonos especiales que no pueden ser detectados por sus escáneres. El capitán Williams dice que su comisión sube al 30% a partir del mes que viene, o podría tener que empezar a realizar inspecciones sorpresa que podrían complicar nuestras operaciones. La conversación reveló corrupción que se extendía a la administración penitenciaria, al tiempo que documentaba actividades delictivas específicas que los fiscales federales podrían usar para formular cargos de conspiración contra docenas de participantes de la red de Tank. El entrenamiento militar de David en recopilación de inteligencia le permitió memorizar nombres, fechas, cantidades y detalles operativos que posteriormente serían cruciales para desmantelar toda la organización y procesar a todos los involucrados en la conspiración. La fase de prueba de la misión encubierta de David se intensificó a medida que Tank comenzaba a asignarle tareas cada vez más peligrosas e ilegales, diseñadas para determinar si se podía confiar en su nueva víctima para que conociera actividades delictivas más graves. Miller, necesito que entregues un paquete en la celda 247 sin que los guardias vean lo que llevas, le indicó Tank durante la segunda semana, entregándole un pequeño paquete que David reconoció de inmediato como drogas y posiblemente armas por su peso y forma. Si te pillan, no digas de dónde viene, y yo me aseguraré de que tu cuenta del economato siga llena y tu celda segura. Si hablas, bueno, digamos que los soplones no viven lo suficiente para disfrutar de su libertad. La amenaza, lanzada con un tono amenazante, ponía de manifiesto cómo Tank mantenía el control mediante el miedo, a la vez que creaba lealtad mediante una combinación de recompensas e intimidación que había demostrado ser eficaz durante años. La respuesta de David demostró el perfil psicológico que su identidad encubierta pretendía proyectar. Lo entiendo, Tank. No te defraudaré y, definitivamente, no diré nada a nadie. Su entusiasta obediencia pareció convencer a Tank de que había encontrado a otro soldado confiable para su organización, alguien cuya desesperación por protección y miedo a la violencia le garantizarían lealtad y silencio sobre las operaciones de la organización criminal. La disciplina militar y el entrenamiento de combate que David había adquirido durante años de servicio en el ejército permanecían ocultos bajo su cuidadosamente construida fachada de debilidad y obediencia, aunque ocasionalmente tenía que controlar sus reacciones reflejas cuando la tripulación de Tank recurría a la violencia casual que mantenía su reputación de brutalidad. Miller, sujeta a este gamberro mientras le enseño a respetar a los superiores, ordenó Tank mientras se preparaba para agredir a un joven recluso que no había pagado su cuota semanal de protección, esperando que David ayudara en el ataque que serviría de ejemplo a otros posibles opositores. El momento representaba una prueba crucial para la identidad encubierta de David, ya que negarse a participar lo expondría como una amenaza potencial o alguien con principios morales que podrían complicar las operaciones de Tank, mientras que participar lo convertiría en cómplice del asalto y podría arruinar su misión encubierta si la violencia escalaba más allá de lo que sus supervisores consideraban aceptable. Tank, quizá deberíamos manejar esto en un lugar más privado, sugirió David, usando el pensamiento táctico para redirigir la situación manteniendo su imagen de sumisión. Los guardias han estado patrullando con más frecuencia últimamente, y si los atrapan, podríamos ponernos a todos en apuros. Su sugerencia demostró lealtad a los intereses de Tank y al mismo tiempo proporcionó una excusa para evitar la participación inmediata en crímenes violentos que podrían comprometer los objetivos de su misión y su posición legal una vez que se revelara su verdadera identidad. El momento decisivo en la recopilación de inteligencia de David llegó cuando Tank, convencido de la lealtad y utilidad de su nuevo recluta, lo invitó a presenciar una reunión con funcionarios penitenciarios corruptos que negociaban la ampliación de las operaciones de contrabando y la protección de sus empresas criminales. Miller, has demostrado ser útil y confiable, dijo Tank mientras se preparaba para la reunión clandestina, así que te dejaré ver cómo se manejan los negocios reales en este lugar. Mantén los ojos bien abiertos y la boca cerrada, y podrías aprender algo que podría ser beneficioso para ambos en el futuro. La invitación representaba exactamente el tipo de acceso que la misión de David había sido diseñada para lograr. Proporcionarle pruebas directas de corrupción en los niveles más altos de la administración penitenciaria,
a la vez que documentaba el alcance de las actividades delictivas que se extendían mucho más allá de la simple violencia entre reclusos y el tráfico de drogas. Aprecio la confianza, Tank, respondió David, con una gratitud genuina a pesar de las circunstancias engañosas, y te prometo que no te arrepentirás de haberme incluido en tu círculo íntimo. Su respuesta pareció satisfacer el ego de Tank mientras posicionaba a David para reunir el tipo de evidencia que en última instancia derribaría no solo a la organización de Tank, sino a toda la red de corrupción que le había permitido florecer dentro del entorno supuestamente seguro de un centro penitenciario federal. La primera grieta en la identidad encubierta cuidadosamente construida por David apareció durante un violento enfrentamiento cuando el equipo de Tank intentó agredir sexualmente a un joven sin antecedentes penales, lo que despertó instintos de combate que David luchó por reprimir, manteniendo su fachada de debilidad y obediencia. Sujétenlo mientras le muestro a este universitario lo que les pasa a las caras bonitas que se creen demasiado buenas para pagar sus deudas, ordenó Tank mientras avanzaba hacia la aterrorizada víctima, pero los entrenados reflejos de David respondieron más rápido de lo que su mente consciente podía detenerlos. Espera, intervino David, interponiéndose entre Tank y su futura víctima con un movimiento fluido que reveló brevemente un porte militar antes de recuperar su postura sumisa. Quizás haya otra manera de manejar esto sin arriesgarnos a que los guardias nos ataquen. Su intervención se disfrazó de preocupación por la seguridad de Tank en lugar de proteger a la víctima, pero la velocidad y la seguridad de sus movimientos habían sido demasiado naturales como para ocultar por completo sus verdaderas capacidades. Miller, ¿tienes algún problema con mi forma de dirigir mi negocio?, preguntó Tank con recelo. Su pequeño cerebro notó algo diferente en el comportamiento de David, aunque no podía explicar con exactitud que había cambiado. No hay problema, Tank, respondió David rápidamente. Simplemente no quiero que suceda nada que pueda complicar tus operaciones o atraer atención no deseada de la administración. Su explicación pareció calmar la paranoia de Tank y, al mismo tiempo, ganar tiempo para que la joven víctima escapara, pero varios de sus tenientes más observadores habían notado la precisión militar de los movimientos de David y comenzaron a observarlo con más atención. El acondicionamiento físico que David mantenía mediante rutinas de ejercicio clandestinas empezó a llamar la atención cuando otros reclusos notaron que el recién llegado, supuestamente débil, poseía una definición muscular y una resistencia que contradecían su imagen sumisa y afirmaban tener antecedentes como delincuente de guante blanco. Miller, para ser un tipo que supuestamente trabajaba en una oficina, estás en muy buena forma, observó Tommy Raser Martínez, uno de los matones más inteligentes de Tank, que había sobrevivido en las calles sospechando de todo lo que pareciera demasiado conveniente o casual. La mayoría de los contables que conozco no pueden hacer 50 flexiones sin desplomarse, pero tú las has estado haciendo cada mañana como si estuvieras entrenando para algo. La observación obligó a David a improvisar explicaciones que no delataran su identidad, y al mismo tiempo, desviaran la sospecha sobre su verdadero pasado y los objetivos de su misión. Siempre me ha gustado el fitness, respondió David con naturalidad, y estar encerrado me da mucho tiempo para entrenar, ya que no tengo mucho más que hacer aparte de leer y no meterme en líos. Su explicación era plausible, pero no satisfizo por completo la curiosidad de Raser sobre las inconsistencias entre los supuestos antecedentes de David y sus patrones de comportamiento observados que sugerían entrenamiento militar o policial en lugar de trabajo de oficina civil. Las habilidades de combate que David había adquirido durante 3 despliegues de combate se volvieron cada vez más difíciles de reprimir cuando la organización de Tank intensificó su violencia y comenzó a perseguir a los reclusos más débiles por delitos más graves, como violación, agresión grave e incluso conspiraciones de asesinato que traspasaban los límites legales, algo que David no podía ignorar. Miller, mañana vamos a dar un ejemplo con ese soplón de Rodríguez, anunció Tank durante una sesión de planificación, y quiero que nos ayudes a enviar un mensaje que evite que otros reclusos se les ocurra cooperar con los investigadores que han estado husmeando últimamente. La asignación de participar en lo que claramente estaba planeado como un asesinato obligó a David a afrontar los límites de su papel de agente encubierto y las concesiones morales que las misiones de encubrimiento profundo a veces exigían a agentes y soldados que habían jurado proteger a inocentes. Tank, quizá deberíamos pensar en las consecuencias de escalar tanto las cosas, sugirió David con cautela. Un asesinato atrae a investigadores federales y genera una tensión que podría exponer nuestras otras operaciones a un escrutinio que tal vez no podamos controlar. Su análisis táctico estaba disfrazado de preocupación por la organización de Tank, pero su verdadera motivación era prevenir un asesinato mientras protegía su misión y reunía evidencia adicional sobre el alcance de las actividades criminales dentro de la estructura de poder no oficial de la prisión.
El entrenamiento en análisis de comportamiento que David había recibido durante su preparación para la misión encubierta le ayudó a reconocer que la creciente paranoia y violencia de Tank eran síntomas del abuso de esteroides y la inestabilidad psicológica que hacían al jefe criminal cada vez más peligroso e impredecible. Algo no anda bien con Miller, le confesó Tank a su lugarteniente más cercano durante lo que creyó una conversación privada. Es demasiado listo, demasiado tranquilo, demasiado listo para dar sugerencias sobre cómo evitar que lo atrapen. Los verdaderos criminales no piensan así tácticamente a menos que tengan entrenamiento o experiencia que vaya más allá del conocimiento común de la calle. Sus sospechas se basaban en instintos más que en pruebas concretas, pero David se dio cuenta de que su tapadera comenzaba a deteriorarse bajo el escrutinio de personas que habían sobrevivido sospechando de cualquier cosa que pareciera fuera de lugar en su violento mundo. El reto era mantener su fachada el tiempo suficiente para reunir las pruebas necesarias para completar su misión, evitando al mismo tiempo el tipo de confrontación que lo obligaría a revelar sus verdaderas capacidades y echar por la borda años de minuciosa preparación e infiltración. «Jefe, ¿quiere que investigue un poco los antecedentes de Miller?», preguntó Johnson, el agente más leal de Tank. «Tengo contactos que pueden comprobar si su historia se sostiene bajo una investigación seria». La oferta de investigar la identidad encubierta de David representaba una seria amenaza que requería contramedidas inmediatas para proteger su misión y posiblemente su vida si Tank descubría que había sido infiltrado por las fuerzas del orden federales. La presión psicológica de mantener su tapadera mientras presenciaba crímenes cada vez más graves comenzó a afectar la salud mental y la capacidad de decisión de David, ya que su entrenamiento militar para proteger a inocentes entraba en conflicto con los requisitos de su misión de reunir pruebas sin interferir en actividades delictivas. «Miller, quiero que nos ayudes a rescatar a ese chico, Morrison, de la custodia protectora», ordenó Tank durante su cuarta semana juntos. «Tenemos compradores que pagan precios altos por carne fresca, y Morrison tiene la cara bonita que exige mucho dinero en nuestra división de servicios especiales». La asignación de participar en la trata de personas obligó a David a enfrentarse a la realidad de que algunos delitos no podían continuar, independientemente de los objetivos de la misión o los requisitos de preservación de la identidad de la tapadera. Su juramento militar y su código moral personal exigían actuar para proteger a la víctima, incluso si intervenir significaba sacrificar meses de cuidadosa recopilación de inteligencia y potencialmente comprometer una investigación federal que podría desmantelar a docenas de delincuentes y funcionarios corruptos. «Tank, eso va a generar mucha presión en el grupo de trabajo del FBI que ha estado investigando casos de trata de personas», advirtió David, usando su conocimiento de los procedimientos federales de aplicación de la ley para argumentar en contra del delito planeado mientras ganaba tiempo para desarrollar enfoques alternativos que pudieran proteger a la víctima sin revelar por completo su identidad falsa. El punto de inflexión en la misión encubierta de David llegó cuando Tank, convencido de que David era un agente federal o un miembro de una banda rival que intentaba infiltrarse en su organización, decidió poner a prueba su lealtad mediante un brutal ritual de iniciación que lo obligaría a cometer un asesinato mientras era grabado para chantajearlo. «Miller, mañana matarás a Rodríguez mientras las cámaras graban», anunció Tank con una firmeza que no dejaba lugar a negociación ni demora, y después de eso, quedarás vinculado por sangre a nuestra organización con pruebas que garantizan tu lealtad y silencio de por vida. El ultimátum representó el fin de la capacidad de David para mantener su identidad encubierta y evitar la participación directa en el asesinato, obligándolo a elegir entre completar su misión y mantener los estándares morales y legales que definían su identidad como soldado y ser humano. «Tank, ¿está seguro de que esa es la mejor manera de manejar el caso de Rodríguez?», preguntó David, buscando desesperadamente alternativas que pudieran preservar su identidad encubierta y evitar el asesinato. «Quizás haya otras maneras de lidiar con los soplones que no generen pruebas que puedan usarse en nuestra contra más adelante». Su intento de disuadir a Tank del asesinato planeado fue lo suficientemente transparente como para confirmar las sospechas del jefe criminal sobre su verdadera identidad y lealtades, preparando el enfrentamiento que pondría fin a la misión de David o al imperio criminal de Tank, dependiendo de quién demostrara ser más hábil en la violencia y la supervivencia en el brutal entorno en el que estaban a punto de enfrentarse. El momento de la verdad llegó cuando Tank acorraló a David en la lavandería de la prisión, rodeado de sus más leales matones y armado con armas improvisadas capaces de matar o herir gravemente a cualquiera que no estuviera preparado para defenderse con la máxima fuerza y eficacia. «No sé si eres policía, federal o simplemente un benefactor que cree poder infiltrarse en mi organización», gruñó Tank mientras blandía una tira de metal afilada convertida en una cuchilla mortal, «pero tu jueguito termina aquí y ahora, y tu muerte enviará un mensaje a cualquiera que crea que puede meterse con Tank Rodríguez». La amenaza vino acompañada del avance de 6 reclusos armados que se habían posicionado para impedir la fuga,
asegurándose de que la muerte de David pareciera ser el resultado de la violencia de pandillas y no la ejecución de un agente encubierto cuya identidad había sido comprometida. La respuesta de David determinaría no solo su propia supervivencia, sino también el destino de futuras víctimas y el éxito de una investigación federal que había tardado años en desarrollarse. Tank, creo que ha habido un malentendido. No soy quien crees que soy, y definitivamente no quiero problemas contigo ni con tu organización. Sus palabras fueron cuidadosamente elegidas para ganar tiempo mientras evaluaba las amenazas y calculaba el enfoque táctico que le daría la mejor probabilidad de supervivencia contra múltiples oponentes armados en un espacio reducido donde era posible que hubiera víctimas civiles y la confrontación escalaba más allá de lo que los sistemas de seguridad de la prisión podían contener o controlar. La transformación de recluso sumiso a combatiente letal ocurrió tan rápido que los matones de Tank apenas tuvieron tiempo de procesar lo que veían antes de que David desarmara a dos de ellos y se posicionara con ventajas tácticas que demostraban un entrenamiento muy superior al que un contador civil debería poseer. ¿Quieres bailar, Tank?, dijo David, con la fría confianza de quien ha sobrevivido a innumerables situaciones de vida o muerte en entornos mucho más peligrosos que la lavandería de una prisión. Entonces bailemos. Pero debo advertirte que no soy el mismo hombre con el que creías estar tratando. Su porte militar emergió plenamente al moverse con una precisión fluida que denotaba años de entrenamiento de combate y experiencia real en el campo de batalla. Su anterior postura sumisa fue reemplazada por la alerta de un guerrero profesional que se vio obligado a abandonar su escondite y luchar por sobrevivir. ¿Qué demonios?, balbuceó Tank, momentáneamente confundido por la completa transformación de alguien a quien había catalogado como una presa débil en un depredador evidente cuyas capacidades superaban todo lo que había encontrado durante sus años de violencia carcelaria y guerra callejera. No eres ningún contador, Miller. ¿Quién demonios eres en realidad? La pregunta tenía un matiz de miedo mientras Tank comenzaba a darse cuenta de que había subestimado gravemente a su oponente y podría haber provocado una confrontación que no estaba preparado para ganar mediante la intimidación habitual y las tácticas de fuerza bruta. Las habilidades de combate que David desplegó fueron producto de un entrenamiento intensivo como ranger del ejército, combinado con experiencia real en Afganistán, donde decisiones instantáneas y una violencia abrumadora habían marcado la diferencia entre la supervivencia y la muerte en innumerables ocasiones. Soy el sargento David Chen, Rangers del Ejército de los Estados Unidos, anunció David mientras incapacitaba sistemáticamente a los agentes de Tank con técnicas diseñadas para neutralizar amenazas de forma rápida y eficiente. Y he estado recopilando pruebas de su organización criminal durante el último mes para un grupo de trabajo federal que está a punto de desmantelar toda esta red de corrupción. Su revelación de su verdadera identidad estuvo acompañada de demostraciones de combate cuerpo a cuerpo que dejaron a varios de los hombres de Tank inconscientes o incapacitados, mientras el propio jefe mafioso retrocedía hacia la salida de la lavandería en busca de rutas de escape o armas adicionales que pudieran darle ventaja en una pelea que claramente estaba perdiendo. «Eres un maldito federal», Tank gritó, con la voz quebrada por el pánico al darse cuenta de que sus sospechas paranoicas eran ciertas y que su organización había sido comprometida por alguien con la habilidad y la autoridad para destruir todo lo que había construido durante sus años controlando la economía criminal de la prisión. «Me tendiste una trampa. Lo grabaste todo». La acusación era acertada, pero la indignación de Tank parecía infundada dados los innumerables crímenes que había cometido y las personas inocentes que había victimizado durante su reinado de terror en el centro penitenciario. Los dispositivos de respaldo y los protocolos de emergencia que David activó durante el enfrentamiento garantizaron que los agentes federales apostados fuera de la prisión respondieran de inmediato para rescatarlo y asegurar la evidencia que había reunido durante su mes de trabajo encubierto. Los agentes federales ya están trabajando para asegurar estas instalaciones, informó David a Tank, mientras mantenía la superioridad táctica a pesar de la inferioridad numérica, y todo lo que has dicho y hecho durante el último mes ha sido grabado y transmitido a los fiscales, quienes están preparando cargos que te condenarán a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Su revelación de que todo el imperio criminal de Tank había sido documentado y que los arrestos eran inminentes pareció quebrar la resistencia psicológica del jefe mafioso al hacerse evidente la realidad de su situación. Esto puede terminar fácil o difícil, Tank, continuó David, pero sea como sea, termina hoy. Puedes entregarte pacíficamente y tal vez evitar cargos adicionales, o puedes seguir luchando y añadir la agresión a un agente federal a tu lista de delitos. La opción que ofreció David fue una psicología táctica diseñada para alentar la rendición y al mismo tiempo mantener la presión que evitaría que Tank intentara medidas desesperadas que pudieran poner en peligro a reclusos inocentes o al personal de la prisión que no tuviera participación en las actividades de la organización criminal.
El colapso psicológico que Tank experimentó al enfrentarse a la realidad de su exposición y su inminente arresto reveló la cobardía fundamental que siempre se había ocultado tras sus tácticas de intimidación y violencia contra las víctimas más débiles. «Construí este imperio de la nada», gimió Tank mientras los agentes federales inundaban la prisión y comenzaban a realizar arrestos basándose en las pruebas que David había reunido, y ahora un soldado disfrazado va a destruir todo por lo que trabajé. Su autocompasión ignoró las innumerables vidas que había arruinado y las víctimas que había aterrorizado durante sus años de actividad criminal, centrándose en sus propias pérdidas en lugar de en la justicia que finalmente se estaba impartiendo a quienes habían sufrido bajo su brutal régimen. «Trabajaste para el sufrimiento y la explotación de personas inocentes», respondió David sin compasión, «y ahora vas a pagar el precio por elegir ser un depredador en lugar de encontrar maneras legítimas de forjar una vida y una carrera». Su juicio moral reflejaba los valores que habían motivado su voluntad de emprender una peligrosa misión encubierta que podría haberle costado la vida si Tank hubiera descubierto su identidad antes o respondido más violentamente a la revelación de su verdadero propósito y capacidades. La operación de arresto que siguió al descubrimiento de la identidad de David involucró a docenas de agentes federales que llevaban semanas preparados para actuar con rapidez una vez que se completara la recopilación de inteligencia o su seguridad se viera comprometida al descubrirse su verdadera identidad. Tank Rodríguez, estás arrestado por crimen organizado, tráfico de drogas, trata de personas, agresión, conspiración para cometer asesinato y corrupción de funcionarios penitenciarios federales, anunció la agente especial Sara Martínez al leer los cargos formulados con base en las pruebas y el testimonio grabados de David. Tienes derecho a guardar silencio, y te recomiendo encarecidamente que lo uses, ya que cualquier cosa que digas será utilizada en tu contra en un tribunal federal. Los procedimientos formales de arresto contrastaron marcadamente con el régimen informal de terror de Tank, ya que las protecciones constitucionales y los procesos legales reemplazaron la violencia arbitraria y la intimidación que habían caracterizado su enfoque para resolver conflictos y mantener el control sobre personas que consideraba inferiores o amenazantes para sus intereses. «Esto no ha terminado, Chen», gritó Tank mientras se lo llevaban atado. «Tengo contactos fuera que no olvidan a los soplones ni a los federales que se pasan de la raya». Sus amenazas reflejaban la desesperación de alguien cuyo poder había sido completamente despojado, dejando solo fanfarronería vacía e ilusiones de venganza que nunca se materializarían dado el alcance del caso federal que se estaba construyendo contra su organización. El interrogatorio al que se sometió David tras su salida de la prisión reveló el alcance total de la inteligencia que había recopilado y el impacto que su misión tendría en los procesos federales por corrupción y crimen organizado en todo el sistema penitenciario. Sargento Chen, su trabajo durante el último mes ha aportado pruebas para más de 40 acusaciones federales y probablemente resultará en el procesamiento del mayor caso de corrupción penitenciaria en la historia del Departamento de Justicia, informó la fiscal federal adjunta Jennifer Walsh durante la sesión informativa inicial. Incluyendo cargos contra administradores penitenciarios, guardias y contactos externos que facilitaron la organización criminal de Tank. El alcance del caso, que el trabajo encubierto de David había permitido, demostró el valor de su sacrificio y los riesgos que había asumido para reunir pruebas que los métodos de investigación convencionales jamás habrían podido obtener. Sus grabaciones y testimonios serán cruciales para asegurar la condena de acusados que, de otro modo, podrían eludir la justicia debido a la intimidación de testigos y la falta de pruebas físicas, continuó la abogada Walsh. Y el precedente que este caso establece ayudará a los fiscales de todo el país a abordar redes de corrupción similares en otros centros penitenciarios. Las implicaciones más amplias de la misión de David se extendieron mucho más allá del caso individual de Tank para abarcar reformas sistémicas que protegerían a los futuros reclusos del tipo de explotación y violencia que había caracterizado el imperio criminal de Tank. El reconocimiento que David recibió por su trabajo encubierto incluyó condecoraciones militares y premios federales de las fuerzas del orden, que reconocieron la singular contribución que su misión había hecho a la reforma judicial y penitenciaria. La disposición del sargento Chen para asumir esta peligrosa misión y su profesional desempeño en la recopilación de inteligencia en circunstancias extremas representan los más altos estándares de servicio militar y cooperación con las fuerzas del orden federales, se leía en la mención que acompañaba a su medalla al valor. Su valentía y dedicación resultaron en el desmantelamiento de una organización criminal que había aterrorizado a personas inocentes durante años, corrompiendo las instituciones diseñadas para proteger a la sociedad de depredadores y criminales. El reconocimiento formal validó en cierta medida el costo psicológico que David había soportado durante el mes que presenció crímenes que no pudo prevenir y mantuvo una identidad falsa que contradecía sus valores fundamentales y su entrenamiento militar. Las pruebas que recopiló el sargento Chen protegerán a innumerables futuros reclusos de la explotación y la violencia,
señaló el director del FBI, James Morrison, durante la ceremonia de premiación. Y su servicio demuestra cómo las fuerzas del orden militares y civiles pueden colaborar para abordar amenazas que trascienden las fronteras jurisdiccionales tradicionales y requieren habilidades especializadas y valentía para investigar eficazmente. El reconocimiento de la contribución de David destacó la importancia de los enfoques no convencionales para los desafíos de aplicación de la ley que no se pueden abordar mediante técnicas de investigación estándar u operaciones encubiertas tradicionales. El proceso judicial resultante del trabajo encubierto de David creó un espectáculo legal que expuso la profunda corrupción del sistema penitenciario, a la vez que brindó justicia a las innumerables víctimas que sufrieron bajo el brutal régimen de Tank. Damas y caballeros del jurado, declaró la fiscal Jennifer Walsh durante su alegato inicial, las pruebas que escucharán en las próximas semanas los impactarán con sus revelaciones sobre la actividad criminal sistemática que convirtió un centro penitenciario federal en un reino privado regido por la violencia, el miedo y la explotación. Las grabaciones que David había realizado en secreto proporcionaron a los fiscales documentación sin precedentes de conversaciones y sesiones de planificación criminales, que habrían sido imposibles de obtener mediante los métodos tradicionales de vigilancia. Se podía escuchar con claridad la voz de Tank dirigiendo operaciones de narcotráfico, ordenando agresiones violentas, planeando la explotación sexual de reclusos vulnerables y negociando con funcionarios penitenciarios corruptos que facilitaban su actividad criminal a cambio de sobornos y otros beneficios. El acusado se creía intocable porque había corrompido el mismo sistema diseñado para contenerlo, continuó Walsh, pero el heroico trabajo encubierto del sargento David Chen nos ha proporcionado las pruebas necesarias para responsabilizarlo por años de comportamiento depredador y actividad delictiva. El caso de la Fiscalía se vio enormemente reforzado por el testimonio directo de David sobre los crímenes que presenció y la naturaleza sistemática de la organización de Tank, lo que proporcionó contexto y credibilidad que transformaron las pruebas registradas en una narrativa convincente de justicia demorada pero finalmente cumplida. La estrategia de defensa empleada por el equipo legal de Tank intentó desacreditar el testimonio de David argumentando que sus métodos encubiertos constituían una trampa y que su entrenamiento militar lo convertía en un testigo poco fiable, pues había provocado confrontaciones en lugar de simplemente observar la actividad delictiva. Miembros del jurado, mi cliente fue blanco de un operativo militar altamente entrenado que se infiltró en la prisión con falsas excusas y recopiló sistemáticamente información que pudo haber obtenido mediante vigilancia ilegal y técnicas de trampa, argumentó el abogado defensor Michael Torres durante su alegato inicial. El sargento Chen no fue un observador inocente, sino un participante activo que pudo haber alentado o facilitado los mismos crímenes que ahora afirma haber presenciado. El argumento de la defensa ignoró la amplia supervisión legal y la aprobación judicial requeridas para la misión encubierta de David, así como la clara evidencia de que la organización criminal de Tank llevaba años operando antes de la llegada de David y habría continuado operando independientemente de su presencia. La fiscalía quiere hacerles creer que mi cliente era una especie de cerebro criminal, continuó Torres, pero las pruebas demostrarán que fue manipulado por un agente de inteligencia entrenado que utilizó tácticas psicológicas y experiencia militar para crear situaciones que pudieran usarse en su contra en el tribunal. Los intentos de la defensa de presentar a Tank como víctima de una manipulación sofisticada no abordaron la abrumadora evidencia de su actividad criminal voluntaria ni el testimonio de numerosos testigos que confirmaron su régimen de terror dentro del sistema penitenciario. Las declaraciones sobre el impacto de las víctimas, presentadas durante la audiencia de sentencia de Tank, brindaron un testimonio desgarrador sobre el costo humano de su organización criminal y el trauma duradero que sufrieron los reclusos que fueron víctimas de su violencia y explotación. Tank Rodríguez destruyó mi vida y la de innumerables hombres que solo querían cumplir sus condenas y regresar con sus familias, declaró el exrecluso Michael Patterson, cuya agresión sexual y posterior infección por VIH fueron orquestadas por la organización de Tank como castigo por negarse a participar en actividades de narcotráfico. Creó un sistema donde los fuertes se aprovechaban de los débiles sin ninguna consideración por la dignidad humana ni la decencia básica, y sus crímenes fueron mucho más allá de lo que los tribunales nos habían impuesto. El testimonio reveló que la organización de Tank había creado castigos adicionales que excedían con creces la intención del sistema judicial, convirtiendo las penas de prisión en tortura continua para las víctimas, que no tenían ningún recurso ni protección contra el abuso sistemático. Viví con miedo constante durante 2 años, continuó otra víctima, sin saber cuándo el equipo de Tank decidiría que no había pagado lo suficiente ni mostrado el respeto suficiente, sin poder dormir sin la preocupación de ser atacado o forzado a hacer cosas que violaban todo lo que creía sobre la dignidad humana y el comportamiento moral. El impacto acumulado de estos testimonios creó un registro de sufrimiento que superó lo que la mayoría de la gente podría imaginar, demostrando cómo la actividad criminal de Tank había pervertido la misión del sistema penitenciario de rehabilitación y seguridad pública,
convirtiéndola en un mecanismo para perpetuar la crueldad y la explotación. La fase de sentencia del juicio de Tang brindó al juez la oportunidad de abordar no solo sus delitos específicos, sino también las implicaciones más amplias de la corrupción penitenciaria y la necesidad de reformas sistémicas que impidan el desarrollo de organizaciones similares en otros centros penitenciarios. Señor Rodríguez, sus delitos representan más que simples actos individuales de violencia y explotación, declaró la jueza federal Patricia Williams durante la audiencia de sentencia. Representan una corrupción sistemática de las instituciones de las que la sociedad depende para mantener la justicia y la seguridad pública. Los comentarios de la jueza reconocieron que el caso de Tang tenía implicaciones más allá de su responsabilidad personal, requiriendo cambios institucionales que abordaran las condiciones que habían permitido que su organización criminal prosperara durante años sin ser detectada ni intervenida. Las pruebas presentadas en este caso revelan fallas en todos los niveles del sistema penitenciario, desde la supervisión inadecuada de las actividades de los reclusos hasta la corrupción entre el personal que debía mantener la seguridad y prevenir precisamente el tipo de comportamiento depredador que caracterizó a su organización, continuó la jueza Williams. Su sentencia debe reflejar no solo el castigo por sus delitos, sino también la disuasión que disuadirá a otros de intentar corromper nuestro sistema judicial de forma similar. El reconocimiento judicial de los problemas sistémicos destacó la importancia más amplia del trabajo encubierto de David al exponer fallas institucionales que requerían una reforma integral en lugar de solo procesamientos individuales. La sentencia final que el juez Williams impuso a Tang reflejó la gravedad de sus crímenes y los factores agravantes que hicieron que su organización fuera particularmente perjudicial para las víctimas y perjudicara la confianza pública en el sistema penitenciario. Marcus Rodríguez, este tribunal lo condena a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por los cargos de crimen organizado, además de condenas consecutivas que suman un total adicional de 45 años por tráfico de drogas, trata de personas y agresión, anunció el juez Williams ante una sala abarrotada que incluía a muchas de las víctimas de Tang y a David Chen, vestido con su uniforme militar. Sus crímenes no se cometieron en un momento de pasión o desesperación, sino que fueron el resultado de una decisión calculada para construir un imperio criminal que victimizó a personas vulnerables que no tenían la posibilidad de escapar ni de buscar ayuda de las autoridades que deberían haberlas protegido. La sentencia garantizó que Tang nunca más tuviera la oportunidad de dañar a personas inocentes ni corromper los sistemas institucionales diseñados para servir a la seguridad pública y la rehabilitación. Además, este tribunal recomienda que la Oficina de Prisiones implemente reformas integrales basadas en las pruebas reveladas durante este juicio, incluyendo una mayor supervisión de las actividades de los reclusos, una mejor evaluación del personal penitenciario y el establecimiento de mecanismos de supervisión independientes que puedan detectar y prevenir la corrupción sistemática que permitió a su organización operar sin ser detectada durante tantos años. Las recomendaciones del juez para la reforma institucional reflejaron el reconocimiento de que el caso de Tang presentaba problemas sistémicos que requerían soluciones integrales, más que solo medidas de rendición de cuentas individuales. El impacto a largo plazo de la misión encubierta de David se extendió mucho más allá del procesamiento individual de Tang, abarcando reformas a nivel nacional en las prácticas penitenciarias y los enfoques de las fuerzas del orden federales contra la corrupción penitenciaria y el crimen organizado. El trabajo del sargento Chen se ha convertido en un modelo para futuras operaciones encubiertas en centros penitenciarios, informó la subdirectora del FBI, Sara Martínez, durante una conferencia de prensa tras la sentencia de Tang. Y las técnicas de recopilación de inteligencia que empleó se han incorporado a los programas de capacitación para agentes que podrían enfrentar misiones similares en otros centros donde se sospecha corrupción. El reconocimiento a la contribución de David destacó cómo los actos individuales de valentía y sacrificio pudieron catalizar cambios institucionales más amplios que protegieron a innumerables víctimas futuras de explotación y abusos similares. El caso de Tang Rodríguez también ha dado lugar a una legislación que exige una mayor supervisión de los centros penitenciarios federales y procedimientos obligatorios de denuncia que dificultarán que organizaciones criminales similares operen sin ser detectadas, continuó la directora Martínez. La disposición del sargento Chen a arriesgar su vida para recopilar pruebas ha resultado en cambios sistémicos que protegerán a los reclusos y mantendrán la confianza pública en nuestras instituciones penitenciarias durante los próximos años. El legado duradero de la misión de David demostró cómo las operaciones policiales específicas podían abordar no solo delitos individuales sino también fallas institucionales que permitieron que el abuso y la corrupción sistemáticos florecieran sin una supervisión ni una rendición de cuentas adecuadas. El costo personal que David experimentó como resultado de su trabajo encubierto incluyó constantes desafíos psicológicos relacionados con presenciar crímenes que no pudo prevenir y mantener una identidad falsa que contradecía sus valores fundamentales y su entrenamiento militar.
El mes que pasé de incógnito fue uno de los periodos más difíciles de mi carrera militar, reflexionó David durante una entrevista con periodistas militares, porque tuve que ver sufrir a personas inocentes mientras mantenía mi tapadera y reunía pruebas que eventualmente las ayudarían, pero no podía brindarles protección ni intervención inmediata. Su sincero reconocimiento del costo emocional resaltó el sacrificio que el trabajo encubierto requería de agentes y soldados dispuestos a soportar traumas personales en pos de objetivos más amplios de justicia y seguridad pública. Hubo momentos en que me pregunté si la misión valía la pena, especialmente cuando presencié violencia contra personas que me recordaban a mis propios familiares o compañeros soldados, continuó David. Pero ver la condena de Tank y saber que los futuros reclusos estarán protegidos por las reformas derivadas de este caso me ayuda a comprender que, a veces, el mayor servicio requiere aceptar costos personales que parecen abrumadores en el momento, pero que valen la pena cuando finalmente se hace justicia. El reconocimiento de su sacrificio y su impacto a largo plazo proporcionó cierta medida de sanación para las heridas psicológicas que David había sufrido durante su mes de vivir una mentira mientras estaba rodeado de violencia y corrupción que desafiaban su fe en la decencia humana y la justicia institucional. La transformación de cazador a presa fue tan explosiva que los matones de Tank apenas comprendieron que se enfrentaban a un asesino entrenado hasta que 3 de ellos ya estaban inconscientes en el suelo de la lavandería, con sus armas improvisadas inútiles contra alguien a quien le habían enseñado a neutralizar a múltiples oponentes armados en espacios reducidos. «Te equivocaste de soldado, Tank», gruñó David mientras desarmaba al cuarto atacante con un movimiento que le rompió la muñeca con un crujido audible. Su entrenamiento militar lo dominó por completo mientras meses de instintos reprimidos estallaban en una demostración de eficacia letal que no dejaba lugar a dudas sobre sus verdaderas capacidades. «He matado a terroristas de verdad con mis propias manos en Afganistán, y tú solo eres otro depredador que está a punto de aprender lo que ocurre cuando amenazas a alguien que ha jurado proteger a inocentes». La fría furia en la voz de David transmitía la autoridad de alguien que se había enfrentado a la muerte en combate real y había salido victorioso, haciendo que la reputación de violencia de Tank en prisión pareciera una pose de aficionado comparada con la letalidad profesional ahora centrada por completo en su destrucción. «Dios mío», jadeó Tom Miraser, el único ejecutor que seguía en pie, «es un maldito militar. Tank, tenemos que salir de aquí ahora mismo». Su advertencia, presa del pánico, llegó demasiado tarde, pues David avanzaba con la precisión metódica de quien ejecuta una operación táctica, calculando cada movimiento para maximizar el daño y minimizar su propia exposición al contraataque. El desmantelamiento sistemático de la tripulación de Tank continuó mientras David demostraba por qué los Rangers del ejército eran considerados entre los soldados de élite del mundo. Sus técnicas de combate se habían perfeccionado durante años luchando contra enemigos mucho más peligrosos que los matones de prisión armados con metal afilado. «He estado documentando cada crimen que has cometido durante el último mes», anunció David mientras dejaba inconsciente al último ejecutor de Tank con una llave de sueño que cortaba el flujo sanguíneo cerebral. «Cada tráfico de drogas, cada agresión, cada violación que ordenaste, cada soborno que pagaste a guardias corruptos. Todo está grabado y transmitido a los fiscales federales, quienes probablemente ya estén preparando órdenes de arresto». Su revelación de que todo el imperio criminal de Tank había sido infiltrado y documentado conmocionó la ya de por sí quebrantada confianza del jefe, al tiempo que la realidad de su situación se hacía innegablemente evidente. «No solo te enfrentas a más tiempo en prisión, Tank», continuó David mientras se colocaba entre el jefe mafioso y la única salida, «te enfrentas a cargos federales que conllevan cadena perpetua sin libertad condicional, y eso suponiendo que sobrevivas lo suficiente para ir a juicio». La amenaza se pronunció con el tono pragmático que los soldados usaban al describir las realidades tácticas, dejando claro que la supervivencia inmediata de Tank dependía completamente del autocontrol profesional de David, más que de su incapacidad para matarlo allí mismo. El colapso psicológico que siguió a Tank al darse cuenta de que lo habían superado por completo fue tan espectacular como su derrota física, revelando la cobardía fundamental que siempre se había ocultado tras sus tácticas de intimidación y violencia contra víctimas indefensas. «Esto no es posible», gimió Tank mientras se apoyaba contra la pared del lavadero, su enorme figura de alguna manera mermada por la presencia de alguien cuya silenciosa confianza irradiaba peligro genuino en lugar de amenazas inventadas. «No puedes ser una especie de supersoldado espía. Solo eres Miller, el contador que limpia mi celda y paga protección». Su desesperada negación de la realidad reflejaba su incapacidad para aceptar que había sido engañado y derrotado sistemáticamente por alguien a quien había catalogado como presa en lugar de depredador. «Sargento David Chen, 75º Regimiento de Rangers, 3 despliegues de combate», recitó David sus credenciales con precisión militar, «y durante el último mes he estado reuniendo pruebas que destruirán todo lo que ha construido aquí,
asegurándome de que nunca vuelva a dañar a otra persona inocente en el resto de su miserable vida. La presentación formal tenía implicaciones que hicieron que la situación de Tank fuera desesperada, ya que el apoyo de las fuerzas del orden federales, combinado con el entrenamiento militar, creaba una combinación que su organización criminal no tenía recursos para contrarrestar ni para evitar. El sonido de las sirenas que se acercaban y el estruendo metálico de las puertas de seguridad al abrirse anunciaron la llegada de agentes federales que esperaban la señal de David para entrar y asegurar las instalaciones basándose en las pruebas que había recopilado durante su operación encubierta. «Agentes federales. Todos al terreno», gritó la agente especial Sara Martínez mientras el personal armado del FBI inundaba la lavandería. Su equipo táctico y su coordinación profesional hacían que la organización criminal amateur de Tank pareciera patética en comparación. «Marcus Rodríguez, estás arrestado por crimen organizado, tráfico de drogas, trata de personas, conspiración, agresión y corrupción de agentes federales», continuó la agente Martínez mientras leía los cargos, cuidadosamente preparados con base en las pruebas grabadas de David y el testimonio de los testigos. El arresto de Tank fue solo el comienzo de una operación coordinada que recorrería toda la prisión, deteniendo a guardias corruptos, administradores comprometidos y contactos externos que habían facilitado la red criminal que la misión de David había expuesto. «Sargento Chen, excelente trabajo», dijo la agente Martínez mientras observaba a los sicarios inconscientes dispersos por la lavandería. «Su recopilación de inteligencia nos ha proporcionado todo lo necesario para desmantelar toda esta operación y garantizar que estos depredadores nunca vuelvan a lastimar a nadie». El reconocimiento profesional a la contribución de David resaltó el éxito de una misión que requirió un coraje y un sacrificio extraordinarios. Inmediatamente después del arresto de Tank se desató el caos en la prisión, ya que los reclusos luchaban por comprender cómo su líder no oficial había sido derrotado y expuesto de forma tan completa, mientras guardias y administradores honestos iniciaban el proceso de identificar y eliminar al personal corrupto que había permitido el florecimiento de la organización criminal. ¿Cómo demonios pasó esto?, preguntó Johnson, teniente de Tank, mientras se lo llevaban atado. Miller era solo un tipo débil que limpiaba celdas y hacía recados. No podía ser un agente encubierto. Su desconcierto reflejaba el engaño sistemático que David había mantenido durante su mes de infiltración, convenciendo incluso a criminales sofisticados de que no representaba ninguna amenaza para sus operaciones. La actuación del sargento Chen fue impecable, observó el supervisor del FBI, James Morrison, al revisar las pruebas que la misión de David había producido. Mantuvo su identidad encubierta bajo extrema presión mientras recababa información que resultará en el mayor procesamiento por corrupción en prisiones en la historia del Departamento de Justicia. El alcance del caso que el trabajo de David había hecho posible finalmente abarcaría docenas de acusados y requeriría años de litigio para resolverlo por completo, pero el impacto inmediato fue la restauración de la autoridad legítima dentro de una instalación que había estado efectivamente controlada por elementos criminales durante años. La transformación de David, de agente encubierto a militar, fue a la vez un alivio y un reto de adaptación, ya que luchaba por procesar el impacto psicológico de pasar un mes presenciando crímenes contra personas inocentes sin poder intervenir de inmediato para protegerlas. Lo más difícil no fue mantener mi identidad oculta ni lidiar con las amenazas físicas, explicó David durante su informe con personal militar y del FBI, sino ver cómo la organización de Tank lastimaba a la gente y saber que tenía que permitir que algunos crímenes continuaran para reunir las pruebas necesarias para detener todos los crímenes futuros. Su sincero reconocimiento de la complejidad moral que implica el trabajo encubierto puso de relieve el sacrificio que tales misiones exigían a agentes y soldados, entrenados para proteger a personas inocentes, pero que a veces debían retrasar la intervención para lograr objetivos de justicia más amplios. Hubo momentos en los que me pregunté si la misión valía el coste humano, continuó David, sobre todo cuando presencié agresiones sexuales y otros actos de violencia que podría haber evitado si hubiera revelado mi identidad oculta e intervenido directamente. La carga psicológica de estas decisiones requeriría asesoramiento y apoyo constantes mientras David se reajustaba a sus deberes militares normales y procesaba el trauma de su experiencia encubierta. El impacto duradero de la misión de David trascendió con creces el procesamiento individual de Tank, abarcando reformas integrales en las prácticas penitenciarias federales y una mayor cooperación entre las fuerzas del orden militares y civiles que enfrentan complejos desafíos de infiltración. El trabajo del sargento Chen ha establecido nuevos protocolos para operaciones encubiertas en centros penitenciarios, informó la fiscal general adjunta Patricia Williams durante una conferencia de prensa en la que se anunciaron las acusaciones resultantes de la recopilación de inteligencia de David. Y sus métodos serán estudiados y adaptados para misiones similares en otros centros donde el crimen organizado ha comprometido la seguridad institucional y la protección de los reclusos.
El reconocimiento a la contribución de David destacó cómo los actos individuales de valentía pudieron catalizar cambios sistémicos que protegieron a innumerables víctimas futuras de explotación y abusos similares. La evidencia recopilada durante esta operación también ha dado lugar a audiencias en el Congreso sobre la supervisión penitenciaria y a una nueva legislación que exige una mayor vigilancia de los centros penitenciarios para prevenir el tipo de corrupción sistemática que permitió a la organización de Tank Rodríguez operar sin ser detectada durante tantos años. Continuó la fiscal general adjunta Williams. Las implicaciones más amplias de la misión de David demostraron cómo las operaciones policiales específicas podían abordar no solo delitos individuales sino también fallas institucionales que permitían que el comportamiento depredador floreciera sin una supervisión ni una rendición de cuentas adecuadas. El reconocimiento personal que David recibió por su trabajo encubierto incluyó condecoraciones militares y premios federales a las fuerzas del orden, que reconocieron la singular contribución de su misión a la justicia y la seguridad pública. Sin embargo, mantuvo su habitual humildad al hablar de su papel en el éxito de la operación. «Solo hacía mi trabajo», declaró David durante la ceremonia de entrega de la Medalla al Valor, y cualquier soldado en mi posición habría tomado las mismas decisiones y corrido los mismos riesgos para proteger a personas inocentes y defender el Estado de Derecho. Su modesta respuesta reflejó valores militares que priorizaban el deber y el servicio por encima del reconocimiento personal, a la vez que reconocía el trabajo en equipo y el apoyo institucional que hicieron posible su misión. La disposición del sargento Chen para asumir esta peligrosa misión representa la más alta tradición del servicio militar y demuestra cómo nuestras Fuerzas Armadas pueden contribuir a los desafíos de seguridad nacional que requieren habilidades especializadas y una valentía extraordinaria, declaró el general Robert Hayes durante la entrega del premio. Su éxito no solo ha llevado a delincuentes ante la justicia, sino que también ha fortalecido la colaboración entre las fuerzas del orden militares y civiles, que será crucial para abordar futuras amenazas a la seguridad pública y la integridad institucional. El reconocimiento del logro de David destacó el valor del entrenamiento militar y la disciplina para enfrentar desafíos complejos de aplicación de la ley que requieren tanto coraje físico como resiliencia psicológica para completarlos con éxito. Las escaleras del juzgado federal bullían de actividad mediática mientras Tank Rodríguez, ahora con un mono naranja en lugar del gris de prisión, era conducido con grilletes a enfrentar la sentencia por los 37 cargos de delitos graves que las pruebas de David habían permitido probar más allá de toda duda razonable. El reinado de terror del acusado finalmente ha terminado, anunció la fiscal federal Jennifer Walsh a los periodistas allí reunidos, y las víctimas de su organización criminal finalmente pueden comenzar a sanar sabiendo que se ha hecho justicia. La condena de Tank por todos los cargos no sorprendió a nadie que hubiera escuchado las pruebas grabadas de sus crímenes, pero la cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional envió un mensaje claro de que la corrupción sistemática en prisión se enfrentaría con toda la fuerza de las fuerzas del orden federales. David Chen, ahora de nuevo con su uniforme de gala del ejército, observó desde las escaleras del juzgado cómo el hombre que una vez amenazó con quebrarlo era conducido a pasar el resto de su vida en una prisión de máxima seguridad, donde su reputación y conexiones no lo protegerían de la justicia que finalmente equilibraría la balanza para sus innumerables víctimas. El impacto de la misión de David continuó transformando las prácticas penitenciarias en todo el país, a medida que las reformas implementadas en Riverside se convirtieron en modelos para prevenir la corrupción similar en otros centros. Las antiguas víctimas de Tank, ahora protegidas por una mayor supervisión y programas de protección de testigos, comenzaron el largo proceso de reconstruir sus vidas con la certeza de que su torturador nunca más tendría el poder de hacerles daño a ellos ni a nadie más. Y en algún lugar de Afganistán, a donde David había regresado para su cuarto despliegue de combate, las habilidades y el coraje que habían derribado un imperio penitenciario se estaban utilizando una vez más para proteger a personas inocentes y defender los valores que hicieron que su sacrificio valiera la pena. El contador silencioso que había soportado un mes infernal para reunir pruebas había desaparecido, reemplazado por el soldado cuya verdadera misión, proteger a los demás sin importar el costo personal, continuaba en nuevos escenarios donde se necesitaba coraje y dedicación para enfrentarse a quienes se aprovechaban de los vulnerables e inocentes.